Bienvenido a Chavarín Velasco en tus manos, una plataforma en línea que te acerca a herramientas útiles para impulsar tu carrera y tener una vida más plena y consciente. Adelante, desarrolla tu potencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Como saben, este día vamos a estar hablando bueno, es la segunda parte del webinar de manejo de crisis, de comunicación durante una crisis. Entonces vamos a estar el día de hoy explicando un poquito más a detalle y poniendo algunos ejemplos prácticos, por ejemplo, de comunicados y qué hacer en ciertas circunstancias. Esta edición que hicimos, que es esta segunda parte, la diseñamos como consecuencia de que algunas personas que participaron como escuchas pues participantes en la primera edición nos hicieron preguntas muy concretas y nos pidieron si pudiéramos dar ejemplos, por ejemplo, de comunicados, ¿no? Muy específicos relacionados con este tema. Entonces vamos a estar profundizando un poco más, dando ejemplos prácticos. Les recuerdo que nos avisen a través del chat que tenemos aquí a través de esta plataforma de qué empresa nos están acompañando, cuántas personas nos acompañan. Eso nos ayuda mucho a nosotros para saber pues a quién estamos llegando. Y también les recuerdo que a través de la misma plataforma hay una sección de preguntas y respuestas. Y ahí mismo nos pueden indicar las dudas que tienen, comentarios, si hay algo que no quedó claro o a lo mejor yo inconscientemente generé alguna confusión. Entonces, por favor, ahí nos pueden indicar, aunque ustedes me están viendo a mí, en realidad hay un equipo de personas que estamos haciendo esta transmisión. Entonces, alguien me va a pasar preguntas, me va a pasar comentarios y eso nos va a permitir pues aprovechar de mejor manera estos 60 minutos que dura esta sesión, ¿no? La idea es, como siempre, pues que tú te lleves una experiencia muy práctica, muy aterrizada a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esto es muy importante, que la experiencia sea práctica, que tú lo consideres verdaderamente aplicable. Entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar. Me gustaría platicar un poco del entorno, de qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos clientes que son de la industria, por ejemplo, agrícola, tenemos clientes que son del área comercial o de servicios, tenemos clientes evidentemente manufactureros, de diferentes tipos de productos de manufactura, de productos médicos, aeroespaciales, metalmecánicos, de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante revisar lo que pasa en cada industria, porque eso creo yo, creemos aquí en la firma, que nos ayuda a comprender el impacto y también nos ayuda a comprender cómo comunicar mejor lo que en un momento dado debemos comunicar, ¿no? Cuando tenemos una visión más completa de lo que está ocurriendo, eso nos ayuda. Y una primera cosa que me gustaría comentar es que esta experiencia del coronavirus, de esta pandemia que está ocurriendo, bueno, aclarando términos, ¿no? El virus que nos tiene pues en esta situación global se llama coronavirus. La enfermedad se llama COVID-19. O sea, la enfermedad se llama COVID-19 y el virus se llama coronavirus, ¿no? Entonces, esta situación de esta pandemia, es interesante revisar esto, ¿no? Nos agarró por sorpresa a todos. Te quiero platicar, por ejemplo, yo estaba en un fin de semana de vacaciones
cuando me empezaron a hablar clientes para decirme que nosotros, como saben la mayoría, pues damos programas de capacitación. Y me empezaron a hablar clientes, estando yo de vacaciones fuera de la ciudad, para decirme, oye, los programas de dentro de 2 semanas o dentro de una semana se van a posponer. Y de repente esa noticia, y yo creo que todos lo hemos experimentado, por eso lo pongo de ejemplo, nos agarra como es un shock, es una situación de duelo, en realidad. Oye, ¿cómo? Si todo estaba programado, todo estaba... Y como todo duelo, lo primero es una negación. Oye, no, pero pues de todas maneras hay que seguir trabajando. O sea, como que es una situación, esta que estamos viviendo, que en realidad a todo el mundo nos tomó por sorpresa. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que considerar, ¿no? Nos llegó por sorpresa y a cada empresa, a cada persona, pues entramos en este shock, ¿verdad? Y reaccionamos de diferente manera. Entonces, por ejemplo, en Mexicali, somos miembros de una asociación de ejecutivos de recursos humanos. Y yo pienso que fue hace un mes, que me mandaron una encuesta en donde decían, ¿qué estás haciendo, qué están haciendo en tu empresa con relación al coronavirus? Y mi respuesta, lo admito con total honestidad, fue, no estamos haciendo nada. Yo en ese momento no tenía en el radar la manera como esto podía llegar a evolucionar. Todo se fue dando tan rápido que hoy en día, si me hubieran comentado este escenario hace 30 días, les confieso con honestidad, yo no lo hubiera creído. O sea, pensaría que es una broma, pensaría que me están hablando de una película de terror o algo así, ¿no? Entonces, los acontecimientos se han ido dando y han afectado a diferentes tipos de empresas y a diferentes personas de diferente manera. Eso es bien interesante. No todos estamos experimentando la misma situación. Y entonces, los ejemplos que voy a dar, los abordajes que voy a dar, pues hay que tomarlos con mesura, ¿no? Porque a lo mejor aplican para unas empresas y no aplican para otros. Y sencillamente yo leía hace poco en el Harvard Business Review, es una revista, leía a quienes les está impactando esta situación y cómo. Y hay, aunque ustedes no lo crean, hay empresas, hay industrias completas que se están viendo beneficiadas por esta situación, ¿no? Ejemplo, las industrias que se dedican a la elaboración de productos médicos, las industrias relacionadas con el procesamiento de alimentos, las industrias vinculadas al cuidado de la salud, a las tecnologías de telecomunicaciones. Les platicaba a unas personas el día de ayer que si tú vas hoy en día a querer comprar una videocámara como con las que se hacen el trabajo en oficina y las videoconferencias, no hay en ningún lado, ni en Amazon hay. Es increíble. El comercio electrónico, obviamente, Amazon, ahorita los tiempos de entrega que normalmente eran de un día, 2 días, ahorita están de 20 días o más. La agricultura, pues obviamente las personas están en su casa y están yendo a los supermercados a comprar muchos productos y todo, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Y les voy a decir los más afectados en orden, porque no nos afecta igual a todos. Es bien interesante. Por ejemplo, las empresas de turismo y recreación, a ellos les pegó esto, pero contuvo, o sea, cancelaciones, no hay vuelos, hoteles vacíos, nadie va a restaurantes, o sea, es increíble el impacto en esa industria, ¿no? Para una industria de hotelería, pues, es como si hubiera pasado un huracán de esa magnitud, ¿no? La aviación y el transporte marítimo, la industria automotriz, la industria de la construcción, la industria manufacturera en general. Bueno, sabemos hoy de los lineamientos de que ciertas industrias, pues el personal se vaya a su casa. Entonces, la afectación en estas industrias, pues es muy fuerte. Empresas de servicios financieros, ¿no? Que se dedican al cobro de intereses y todo eso, que ahorita en muchos sentidos están
pues, frenados, ¿no? Lo que es la rentabilidad de estas empresas y el área de educación, ¿no? Les ponía yo el ejemplo de nosotros, todos nuestros programas de capacitación, pues se movieron un poco hacia enfrente. Entonces hay una afectación definitivamente, ¿no? Y se puede ver también a nivel de productos y es interesante, por ejemplo, si decía en esta revista, ¿no? De Harvard, decía, productos que ahorita se venden mucho, la nieve, pero la nieve en bote. ¿Por qué? Porque las personas están en sus casas, en muchas ocasiones estresados, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Pues es una manera de lidiar con el estrés es comer cosas dulces. Entonces ahorita las compañías que se dedican a la producción de nieve en bote, pues están haciendo su agosto, ¿no? En ocasiones las televisiones, porque la gente está en casa, ¿verdad? Pues la gente puede salir a comprar una televisión si tiene la posibilidad, porque van a estar viendo mucho la televisión. Telecomunicaciones, todo lo que es internet, videoconferencias, todos esos servicios, las plataformas, ¿no? Para hacer webinars, por ejemplo, ahorita están las acciones a la alza. Sistemas de seguridad. Como estamos en casa, pues empezamos a hacer mejoras de muchas cosas y una de ellas es los sistemas de seguridad, reparaciones en general de equipos de cómputo, equipo en general. Todas estas industrias que se dedican a eso les está yendo muy bien ahorita. Están en su agosto, vamos a decir. Llantas, vegetales congelados, son productos que ahorita se están vendiendo más. ¿Qué se vende menos, por ejemplo? La nieve, obviamente, pero en neverías, ¿no? Pues, estamos hablando de que restaurantes que nadie puede ir. Suscripciones a gimnasios. Eh, televisiones que a lo mejor se pospone la compra, ¿no? Veamos que hay personas cuyas posibilidades son, pues la compran, pero hay otros que iban a comprar y a lo mejor lo posponen por la situación que se está viviendo. Revistas de lujo, tratamientos de piel. Y es interesante, algunas personas están comprando llantas porque no van a cambiar de auto y otros están postergando la compra de llantas. ¿Por qué? Porque pues ahorita no están para ese tipo de gastos. Es interesante cómo la economía personal de los negocios se está viendo afectada por este fenómeno de esta pandemia que estamos viviendo. El día de ayer, que estuvimos retransmitiendo la primera parte de este programa de manejo de información durante una crisis, estuvimos revisando 7 pasos para manejar una crisis a través de la comunicación. Y hoy vamos a revisarlos nuevamente, pero ahora con ejemplos y vamos a echarnos, como se dice vulgarmente, un clavado a cada uno de estos pasos, tratando de poner ejemplos y de dar situaciones muy prácticas que les pueden servir a ustedes para el manejo de la información en este momento. Y decíamos que el primer paso para el manejo de una crisis es empezar desde arriba, es decir, gestionar con la alta gerencia de la organización pues lo necesario para poder lidiar con la crisis de comunicación. Y hablábamos de que era importante, muy importante, tener un equipo de control de crisis, un equipo de comunicación que maneje toda la información relacionada con la crisis. Y aquí es bien interesante este tema, porque en muchas organizaciones lo ideal es que sea el director general o el CEO de la empresa quien sea el vocero. Pero hay excepciones también. A lo mejor el director general o el CEO de la empresa o el dueño de la empresa no tiene las características para poder informar de manera adecuada. Y eso es algo bien interesante que hay que ver. ¿Qué les recomiendo yo? Yo, ahorita vamos a ver algunas simulaciones, ¿no? Sugeridas para esta crisis de comunicación que estamos experimentando. Y una recomendación es que, por ejemplo, si tú quieres que Pedro Sánchez sea el que es el vocero de la organización, grábalo. Siéntalo en su oficina, oye, a ver, vamos a pensar en un escenario que tienes que informarle a todo el personal
que van a estar trabajando desde casa o que van a estar en sus casas y van a recibir menos salario o que van a recibir el salario pero van a regresar en 2 semanas. A ver, infórmalo, grábalo. Cuando nosotros nos vemos, inclusive puede ser que el mismo director diga, ¿sabes qué? No me gusto como me veo informando, me veo muy frío, no me gusto. Y entonces podemos, a través de este tipo de pruebas, seleccionar y decir, ¿es la persona idónea para ese puesto? Ahora, otro tema bien interesante, ¿no? Hay entrenamientos para voceros. Hay entrenamientos específicos, se les llama entrenamientos de media training, que están orientados al manejo de la información ante medios de comunicación, ¿no? Es como entrenar a un director para si hay un problema y un reportero le pregunta. Pero no es nada más aplicable si un reportero te pregunta, porque en esencia te preparan para informar, sea ante medios masivos de comunicación o sea ante el personal de tu empresa. Entonces, los lineamientos son los mismos. Puede ser muy útil, considérenlo, que ustedes contraten a una empresa para que les dé este tipo de entrenamiento, ¿no? Algo súper interesante también, yo les platicaba que yo fui vocero de un corporativo. Y es bien interesante, yo me he dado cuenta a través de entrenamientos que damos y todo esto, por ejemplo, entrenamientos para hablar en público o entrenamientos de media training, me he dado cuenta que hay como dos tipos de personas. Personas que bajo presión se enfocan, es decir, personas que cuando los presionas, piensan mejor. Y personas al revés, que bajo presión no funcionan. Entonces, es bien interesante, bien importante que el vocero sea una persona que bajo presión funcione mejor que sin presión. Y eso solamente te vas a dar cuenta si haces pruebas con el director y bueno, con su permiso, ¿verdad? Pero lo sometes a presión. Es bien importante hacer esto. Otro aspecto. Tú puedes decir, no, pues vamos a preparar al director o vamos a preparar al vocero para que dé los mensajes. Y hay una sutileza ahí que quiero compartir contigo. Muchas veces pensamos que cualquier mensaje que se da en una situación de crisis puede ser leído. No es cierto. No todo puede ser leído. Hay mensajes que la persona tiene que tener la capacidad de ser elocuente, emotivo, empático, sin leer. Imagínense, les pongo este ejemplo, ¿no? Imaginen que yo estoy leyendo algo como esto, ¿no? Nuestra empresa se siente profundamente conmovida con los hechos ocurridos el día de ayer. Nosotros somos una firma que se ha preocupado siempre por su personal. Si yo lo estoy leyendo, si mi vista está en un documento, ¿qué tanto contacto emocional estoy haciendo con las personas? Entonces parece una simpleza, pero no todos los mensajes durante una crisis pueden leerse. A veces se recomienda, pues, que específicamente, sobre todo si es algo donde queremos lograr una conexión empática con un público, que no se lea, que se diga directamente. Claro, se ensaya y todo, ¿no? A lo mejor llevar un detonador de ideas, un papelito para no olvidar algunos puntos, pero no leer, no leer. Eso es algo muy importante. Entonces, sobre el punto número 1, ¿no? Sobre el punto número 2, yo les platicaba de que es muy importante durante una crisis mantener los mensajes sencillos. Y esto es algo primordial, es algo muy relevante. ¿Por qué? Hay una razón bien importante. Cuando hay una crisis, nos da miedo. Y cuando nos da miedo, la sangre no está aquí. Se va a las piernas, pues, para correr. Es un instinto, es una reacción natural de todo ser humano. Entonces, mantener una estructura de mensaje sencillo nos puede ayudar a no equivocarnos en la comunicación durante una crisis. Hay unos pasos
que quiero compartir contigo y ahorita les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de un comunicado del Tecnológico de Monterrey, donde sigue los pasos que quiero compartir contigo, ¿no? El primer paso es indicar el contexto general, es decir, cuando tú vas a comunicar lo que sea, te voy a dar estos 6 pasos y estos 6 pasos pueden servir para cualquier mensaje que haga la empresa, ¿de acuerdo? Hablando de mensajes en donde hay mucha emoción, donde hay una crisis de comunicación. Son 6 pasos. Fíjate. Paso 1, indicar el contexto general. Ahorita pondré un ejemplo. Indicar el contexto general. Paso 2, indicar la situación en la que nosotros como empresa estamos dentro de este contexto general. Eso es muy importante. 3, ¿cuál es el abordaje? ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta situación? Y es bien interesante aquí porque en este paso número 3 podemos mostrar empatía nosotros. Nos mostramos emocionalmente cercanos a través de los valores que comunicamos en este paso número 3. 4, indicar específicamente qué hacemos nosotros. Y 5, indicarle a la persona que va a leer o que va a escuchar el mensaje qué esperamos de él, ¿sí? Y un sexto paso que es, si la persona o las personas necesitan más información, ¿a dónde pueden buscar esa información? Entonces son 6 pasos. Y te voy a poner un ejemplo. Fíjate. Indicar el... Ahora, yo busqué un ejemplo súper completo, ¿no? Ya adaptándolo a tu empresa, tú puedes simplificarlo probablemente, seguramente, ¿no? Te puse el ejemplo, un ejemplo sumamente detallado, sumamente bien explicado, bien redactado, pero de ahí tú ya puedes simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, indicar el contexto general. Te voy a leer el comunicado que hizo el TEC de Monterrey a sus alumnos y a la comunidad en general en la situación esta que estamos experimentando. Dice así, dice, a toda la comunidad de estudiantes y padres de familia, ante la propagación a nivel internacional del coronavirus COVID-19, el compromiso del Tecnológico de Monterrey es velar por la salud y seguridad de todos en nuestra comunidad. La epidemia de COVID-19 es una realidad global que no podemos ignorar. Hemos venido observando con atención, detalles y rigor los comunicados oficiales de las autoridades competentes de México y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la evolución de esta enfermedad. ¿Te fijas? Eso es como dar un contexto general de lo que está ocurriendo. Cuando tú vas a hacer un comunicado a tus clientes, a tus empleados, a medios de comunicación, también tienes que dar un contexto de esto que les voy a decir, en qué contexto se los voy a decir. Y esto es bien importante. Todos hemos oído esta frase, ¿no? Ah, no, es que sacaron de contexto lo que dijo la persona. Ah, pues este es el contexto. Esta es la importancia de indicar dentro de qué viene el mensaje que te voy a dar, ¿no? Paso número 2. ¿En qué situación estamos? Fíjate, esto es lo que comenta el TEC de Monterrey. Hoy tenemos la ventaja de conocer lo que ha sucedido en el resto del mundo y de entender mejor la naturaleza de propagación de esta pandemia, su comportamiento y las proyecciones de lo que podríamos esperar para nuestro país. Sabemos también lo que han hecho los países e instituciones que han logrado reducir el impacto tanto en propagación como en fatalidades. Esa es la situación en la que estamos. O sea, ahí nos está diciendo ya el TEC de Monterrey. El contexto general era este. Ahora, en qué situación estamos nosotros actualmente? ¿De acuerdo? Paso número 3. Dice, el paso número 3 es cuál será el abordaje que nosotros daremos a esta situación. Es decir, ¿qué valores vamos a cuidar en esta situación? ¿Sí? Y aquí viene el mensaje del TEC de Monterrey. Dice, ante esto,
y como la institución, y como la institución de la sociedad que somos, tenemos dos preocupaciones fundamentales: la seguridad de nuestra comunidad y el impacto que podemos tener en el país. El TEC de Monterrey es una institución educativa con tres características que nos distinguen, todas muy relevantes en este contexto. Somos una institución global con programas, intercambios y actividades internacionales que involucran de manera continua a miles de alumnos, profesores y colaboradores en decenas de países, muchos de ellos ya en etapas avanzadas de impacto de la pandemia. Somos una comunidad universitaria muy grande y conectada que integra a más de 150,000 alumnos y 30,000 colaboradores. Tenemos una huella geográfica de presencia nacional con campus en más de 25 ciudades y una gran conectividad humana. Fíjate, es bien interesante. Nos está diciendo cuáles son los valores que vamos a cuidar en este momento. ¿Sí? Nos está hablando de que vamos a cuidar la seguridad de la comunidad y el impacto que podemos tener en el país. ¿Sí? Te está diciendo por qué se va a hacer lo que se va a hacer. Conóceme, conoce mis valores, conoce por qué reacciono como reacciono. Te estoy explicando, ¿verdad? Paso número 4. ¿Qué haremos nosotros? En vista de todo ello, nos dice el TEC de Monterrey, en vista de todo ello, a pesar de que no tenemos aún casos en nuestra comunidad universitaria, este comunicado salió el 14 de marzo. En vista, dice, en vista de todo ello, a pesar de que no tenemos aún casos en nuestra comunidad universitaria, de manera preventiva y buscando contribuir a aminorar, retardar y minimizar la escalada de contagio y la entrada del país a la etapa de transmisión comunitaria, hemos tomado las siguientes determinaciones. Cancelaremos clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo. E iniciaremos programas virtuales de continuidad académica en línea a partir del lunes 23. Utilizaremos la siguiente semana para prepararnos adecuadamente, académicos y personal de apoyo, para poder atender a todos nuestros estudiantes con las tecnologías que ya utilizamos en nuestro modelo. Todos los eventos académicos y de vida universitaria en los diferentes campus del país se suspenderán hasta nuevo aviso. Los alumnos que habitan en residencias de la institución podrán permanecer en ellas o regresar a su ciudad de origen para poder seguir en formato en línea. A todos les recomendamos seguir las medidas de prevención y protección que estaremos comunicando de manera permanente. Aquí te está diciendo qué se va a hacer, qué haremos. Siguiente paso, paso número 5. ¿Qué te pedimos a ti? ¿Qué queremos que tú hagas? Esto es bien interesante, ¿no? El que está leyendo esto, ¿qué debe hacer? Fíjate, ¿qué te pedimos a ti? El TEC es una extensa comunidad nacional y global que busca estar a la vanguardia en temas relevantes para toda la sociedad. Esta responsabilidad con nuestra comunidad y con el país nos obliga, ante estas circunstancias extraordinarias, a extremar precauciones, prever y sumarnos a las tendencias internacionales vigentes en la lucha contra la propagación de esta pandemia. Todos y cada uno de nosotros somos corresponsables y actores importantes para mitigar y limitar el contagio de esta u otras enfermedades. Por ello, les recordamos que si bien es importante extremar precauciones y cuidarnos, también es vital mantener la calma, no automedicarnos, no difundir información dudosa y estar al tanto de lo que publiquen las instituciones oficiales. ¿Sí? Este es el 5º paso. ¿Qué te pedimos a ti? Vamos a ver el 6º paso.
sexto paso es dónde puedes buscarnos o dónde puedes encontrar más información o cómo te vamos a estar informando de lo que sigue, ¿no? Y este paso es bien interesante. Dice, para este efecto, hemos creado el sitio oficial tal en donde podrás encontrar los comunicados oficiales de la institución, las medidas que estaremos implementando, así como información útil para saber cómo proceder en lo individual y como parte del TEC. Este sitio se actualizará permanentemente conforme evolucione la situación. Si quieren ponerse en contacto para más informes, por favor, háganlo a través de Bienestar y Consejería, así como en las unidades de atención médica en todos los campus, o telefónicamente llamando a tal número, ¿no? Fíjense, me encantó este comunicado porque es un muy buen ejemplo de todo lo que deberíamos considerar. Digo, es muy completo. De ahí, quítale lo que no aplique para ti. Pero es un muy buen ejemplo que, bueno, esta presentación que elaboramos para este webinar se las vamos a mandar a todos los que la soliciten. Lo único que necesitan es darnos sus correos electrónicos e inmediatamente se las mandamos, ¿no? Pero me gusta mucho este ejemplo porque es un ejemplo completo y ya de ahí tú le puedes quitar lo que no aplique para tu empresa, ¿no? Fíjense, algo súper interesante. Hay un principio de comunicación que se llama el principio Dunning-Kruger. Y eso es algo bien interesante que quiero platicarles. Resulta que en Pittsburgh, en 1995, un señor asaltó 2 bancos. Se hace cuenta que se fue, asaltó un banco, salió de ese, se fue y asaltó otro banco. No llevaba máscara, llevaba obviamente una pistola nada más, pero hizo estos 2 asaltos. Y a las horas llegaron a su casa, la policía llegó a su casa. Y lo detuvieron, ¿verdad? Por el asalto de los bancos. Y este señor se sorprendió muchísimo, su apellido era Wheeler. El señor Wheeler se sorprendió muchísimo de que la policía lo hubiera encontrado. Hizo este comentario cuando lo encontró la policía. El comentario fue, pero si me había puesto el jugo de limón. Fue el comentario que hizo él. Lo que él pensaba, porque el jugo de limón lo podemos usar sobre papel y vuelve un mensaje invisible. Este señor ni estaba loco ni estaba drogado, simplemente tenía la creencia de que si él podía escribir en una hoja de papel con jugo de limón y podía escribir un mensaje invisible, si él se frotaba con jugo de limón, era invisible para las cámaras de seguridad. Un absurdo, ¿no? Pero era lo que él creía. Pues la policía lo agarra y todo esto. Y hay un profesor de la Universidad de Cornell en Nueva York se enteró de este caso y le habló a un alumno que el alumno se llamaba Justin Kruger y el profesor es David Dunning. Y entonces empezaron a investigar sobre este fenómeno. ¿Cómo una persona puede tener una creencia sobre sí mismo tan errónea? Y empezaron a investigar y los estudios terminaron en un principio que se llama hasta la fecha el principio Dunning-Kruger. Y de lo que trata este principio es de que las personas normalmente nos creemos más aptos para cualquier cosa, que lo que somos en realidad. Y es un principio. Por ejemplo, si se le pregunta a un grupo, a una población, ¿qué tan buenos son, por decir algo, para jugar golf? Y les preguntamos, oiga, ¿usted está arriba de la media de los jugadores de golf? El 80% de las personas van a contestar que están arriba de la media de los jugadores de golf. Eso es obviamente improbable, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que el 80% de quienes contestan una encuesta sobre ese tema se consideren arriba de la media? Pues es posible, pero es posible que contesten, pero no puede ser cierto. Ese es el principio Dunning-Kruger.
¿Por qué lo traigo a colación aquí? Pues porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta que para una crisis a lo mejor creemos que estamos muy preparados, pero la realidad es que seguramente no lo estamos tanto. Es el principio Dunning-Kruger, ¿no? ¿Cómo podemos combatir nosotros el principio Dunning-Kruger? Bueno, haciendo pruebas, haciendo simulaciones. Y así nos vamos a dar cuenta si verdaderamente lo hacemos tan bien como creemos que lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso menciono este principio de autopercepción, porque el siguiente tema es hacer pruebas. Es muy importante cuando nosotros estamos hablando de comunicación en crisis, no dejarnos llevar por lo que creemos que vamos a hacer. Tenemos que hacer un role play. Tenemos que imaginarnos las peores situaciones. Yo los quiero invitar a eso, a que prueben, por ejemplo, la actuación de un líder dando un mensaje ante sus empleados y que lo graben y vean y trabajen en eso, trabajen en que el mensaje sea lo más apegado a lo que ustedes esperan posible. Solamente se puede llegar a eso a través de la experimentación y de la práctica. Eso es muy importante. La otra es necesario probar también las cadenas de mando. Si ocurre este escenario, ¿quién le va a informar a quién? ¿Quién va a decir qué se tiene que hacer? ¿Quién es el vocero de la empresa? ¿Quién le va a avisar al director general rápido sobre esta situación? De veras, si ustedes se enteraran de todas las veces que pasa algo importante y pues no, pues yo pensé que tú le ibas a decir, no, yo pensé que tú, no es que a ti te toca por esto, no es que yo pensé que a ti por esto. Tenemos que definir roles y tenemos que probar las cadenas de mando. Es muy importante. Y también de identificar dentro de la organización a las personas mejores para llevar el mensaje. Eso es bien importante y solo lo van a probar si graban a las personas dando el mensaje y revisan esa experiencia. Es bien importante, ¿no? Yo los invito a pensar en situaciones graves y que piensen en esta situación grave, ¿qué haríamos? Un ejemplo. Ahorita hay empresas que están experimentando situaciones difíciles con personal, ¿sí? Pregúntate tú, ¿cuáles son las preguntas más incómodas que podría yo tener que contestar del personal de la empresa? Pero pregúntatelo ya. O sea, júntate con tu equipo de trabajo y hagan una lluvia de ideas. A ver, ¿qué sería lo más incómodo, lo más complicado que nos podría contestar, preguntar una persona de la empresa en este momento, ¿no? Yo pensé en 3 ejemplos. Vamos a ver qué tan incómodas te resultan estas preguntas a ti. Imagínate que alguien llegara, te tocara tu puerta, ¿verdad? Y te dijera, oiga, ahora con lo del coronavirus, vamos a perder el trabajo. Una pregunta súper factible en este momento. Ojo, probablemente no te la pregunten, pero te aseguro que en tu organización hay mucha gente ahorita sintiendo miedo por esa situación, por esa posibilidad. Otra pregunta que se me ocurre a mí, que puede ser una pregunta muy importante en esta situación. ¿Qué va a pasar si una persona que trabajó en el equipo donde yo trabajo es detectado como positivo para COVID-19? Fíjate qué interesante pregunta, ¿no? Pues no te esperes a que una persona de la empresa venga y te plantee ese escenario a pensar qué le vas a decir. No, junta a los directores ahorita y pónganse de acuerdo ahorita. Oye, si detectamos un caso positivo y viene la gente bien asustada de que, ay, pues yo estuve trabajando con él, comí ayer con él, tuve una junta con él, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a mandar a sus casas? ¿Les vamos a aplicar una prueba? ¿Tenemos las pruebas?
Tenemos un médico en la empresa con la posibilidad de hacer eso. Si no los tenemos las pruebas, hay un proveedor que nos puede vender las pruebas. Las tiene disponibles en este momento. ¿Cuánto cuestan las pruebas? ¿Cuánto tardan en llegar? Una vez que se hace la prueba, ¿cuánto tiempo tenemos para saber si las otras personas también están contagiadas? ¿Te fijas? ¿Sabes esas respuestas en este momento? Si las sabes, te felicito. Pero si no, ahorita es el momento de ir a buscar esa información. Esto es bien importante porque inclusive una recomendación que te voy a hacer es, una vez que tengas definidas las respuestas a las preguntas más incómodas, más difíciles que pueda estar teniendo la gente por el miedo, por la inseguridad, por lo que tú quieras, es que hagas una lista de las preguntas y una lista con sus respuestas respectivas y la distribuyas. Porque te aseguro que la gente tiene esas dudas, pero muchas veces no se atreve a preguntar. Entonces, qué mejor que tú estés adelantándote a la situación. Fíjate, la manera de evitar una crisis es esa precisamente, ir un paso adelante. Entonces, qué mejor que te puedas adelantar a esas posibles reacciones de la gente de, no, pues no nos están cuidando, ya mejor vámonos, mejor ya mañana no vengo a trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué vivir ese escenario? Mejor adelántate, plantea las cosas con honestidad, con transparencia y gestiona un ambiente en donde las personas, sobre todo, se van a sentir con la confianza de preguntar, de poner preguntas en la mesa, ¿no? Otra pregunta que a mí se me ocurrió es, ¿qué le vamos a contestar a un cliente que nos pide un servicio que no le podemos entregar por la situación actual? ¿Cuál es la mejor respuesta comercialmente hablando? Porque recuerda, esta situación que estamos experimentando es una situación que se va a terminar. Y cuando se termine vas a necesitar ir a tocar puertas, a seguir vendiendo tu producto, tu servicio, lo que sea. ¿Cómo le hacemos para que en este contexto actual ir preparándonos para estas preguntas? Imagínate un cliente que viene y te pide algo y que tú dependas de la respuesta de un vendedor que no tiene ni la menor idea de la respuesta de esta. ¿De quién es la responsabilidad de establecer esas posturas con la gente? ¿De los vendedores? ¿Del gerente de ventas? ¿Del director comercial? ¿O de un comité dentro de la organización que tenga una visión completa? Por ejemplo, de lo que se puede proponer, de lo que se puede prometer, de lo que se puede compensar. Es bien importante. Entonces, ¿quiénes van a diseñar esas respuestas? ¿Y con qué visión? ¿Con una visión legal? ¿Con una visión humana? ¿Con una visión comercial? ¿O con una visión completa de la situación? Es bien importante. Fíjate, si pensé yo en una respuesta a una de las preguntas, nada más para manejar un ejemplo, ¿no? Usando la misma estructura, ¿te acuerdas del TEC de Monterrey? Usando esa misma estructura, a mí se me ocurre una respuesta para esta pregunta de ¿vamos a perder el trabajo, por ejemplo? Y una posible respuesta sería esta. No. Ciertamente la empresa en estos momentos se encuentra en un momento difícil por el COVID-19, contexto general. Pero la empresa está preparada y comprometida en hacer frente a esta situación. En ese contexto general, nosotros así estamos. ¿Cómo saben? La empresa siempre ha buscado la seguridad de cada una de las personas que trabajan en ella y esta no va a ser la excepción. Hablo de los valores que tenemos. Por el momento, nuestro personal seguirá laborando normalmente debido a que el tipo de producto que elaboramos es considerado como esencial. Decimos qué se va a hacer. Durante este periodo, debemos seguir todas las indicaciones para evitar riesgos de contagio.
lo que quiero que tú hagas. Si tuvieran alguna duda, pueden acercarse al departamento de XXX o al teléfono XXX o mandar un correo a este. ¿Te fijas? Es una estructura la que te estoy dando que te permite contestar cualquier pregunta. A lo mejor consideras que es información de más, bueno, le quitas, ¿no? Pero esta sería la respuesta más completa que yo te podría sugerir para una situación como la que estamos experimentando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha emoción. Otro tema, otro paso, perdón, es actuar, decíamos, rápido, pero bien. Y hay una frase que dijo Jean-Paul Sartre que dice, las palabras son actos. Y te quiero platicar una experiencia que yo viví. En una ocasión fui a un entrenamiento en Orlando, Florida, hace como 20 años. Venía en un vuelo larguísimo, ¿no? Desde Orlando, Florida, hasta San Diego. Y cuando íbamos volando sobre el estado de Texas, había una época de tornados y cosas así, pues climatológicas muy graves, ¿no? Y pues yo, la verdad, por mi trabajo volaba muchísimo y yo iba tranquilo, ¿no? Había mucha turbulencia y todo esto. Pero de repente, en el avión, yo iba casi en los lugares de hasta enfrente, en el avión. Y de repente veo una sobrecargo del avión, a una mujer, que saca un rosario y se pone a rezar el rosario, sentada en el avión. Y entonces, imagínate cómo me sentí en ese momento. No, pues yo dije, ya aquí se me acabó el corrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta sobrecargo seguramente tiene acceso a información que yo no tengo acceso. Entonces, ella sabe algo por lo que se alarmó muchísimo. Y obviamente no nos lo ha dicho, pero seguramente algo muy grave viene. Te pongo este ejemplo para darle la importancia a las palabras que seleccionamos. Sobre todo, me dirijo a ustedes ahorita, sobre todo a los que tienen personal a su cargo, a los que tienen puestos de liderazgo. Piensen muy bien las palabras que usan, cómo describen la situación. Es súper importante. Hay un concepto en comunicación que se conoce como el mensaje y el metamensaje. Lo voy a explicar con algunos ejemplos. Si le preguntas tú a una persona en tu empresa, oye, ¿te gustaría que la empresa te diera un auto corporativo? La persona que conteste esa pregunta va a pensar, seguramente están pensando en darme un auto corporativo, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con lo que preguntamos, porque lo que tú le preguntas al personal establece una expectativa en la gente. Dicen, ¿por qué me preguntó eso? ¿Qué van a hacer con esa información? Entonces, mucho ojo. Eso obviamente está implícito en la pregunta. No es parte de la pregunta, pero la gente lo asume como que es parte de la pregunta, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? A veces podemos leer en un periódico, por ejemplo, es posible que el coronavirus sea producto de un ataque terrorista. Posible, probable. Hablábamos de esa diferencia, ¿te acuerdas? Pues es que todo es posible, pero ¿qué tan probable es? ¿Qué palabras usamos? Porque las palabras asustan. Si yo digo, no, pues es posible que el coronavirus sea un producto de un ataque terrorista. Pues sí, sí es posible, pero ¿qué tan probable es? ¿Podemos probar, podemos medir eso? Cuando una persona te habla a tu oficina y tú no estás en la mañana y tu asistente contesta, el licenciado no ha llegado. No es lo mismo que cuando dice, el licenciado no está. Si te fijas, lo que se sabe es que ahorita no está. Pero si dice no ha llegado, la persona se queda, el que habló, se queda con la impresión, llega tarde, es impuntual, no le echa ganas. Es el mensaje y el metamensaje. Entonces, mucho ojo con lo que decimos.
Y también es bien importante preguntarnos y prepararnos antes de. Uno de los mensajes, de los discursos más conmovedores que no dijo el presidente Nixon de Estados Unidos es el discurso preparado para si el viaje a la luna fracasaba. Ese mensaje es un discurso bellísimo. Búsquenlo en internet, lo van a encontrar en menos de 20 segundos. Y ese mensaje nunca fue dicho, pero fue preparado. ¿Qué pasa si en la nave espacial pues se pierde, explota, lo que sea? ¿Qué le vamos a decir a la gente que está viendo por televisión? Es todo este esfuerzo de llegar a la luna. Entonces, se preparó el mensaje, no se leyó, nunca se dijo, pero está en internet. Es muy conmovedor. Léelo para que veas la importancia de comunicar las cosas, ¿no? Ahora, bien importante, tú como líder selecciona las fuentes. ¿Cómo haces llegar cómo te haces llegar información? Ahorita hasta Thalía no es epidemióloga. Entonces, ¿quién quieres que informe a tu empresa? ¿Thalía o la Organización Mundial de la Salud? Te pongo un ejemplo. Ayer, consultando la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud en México, veía el tema de los cubrebocas. ¿Debe uno usar cubrebocas o no debe usar cubrebocas? Fíjate la versión oficial. La versión oficial es, si ya lo tienes, ok, úsalo. Es para que no enfermes a otros si fueras portador del virus. Esa es la versión oficial. Pero si no lo has comprado, no los compres. Ahorita se multiplicó por 30 el precio de los cubrebocas para los hospitales en México por la sobredemanda de la gente que no necesita usar un cubrebocas. Fíjate, no necesita. Es la versión oficial. Entonces, si cuidamos las fuentes, nos podemos sentir más tranquilos, más relajados y podemos tomar mejores decisiones. Paso número 5, ¿a quién debemos informar? ¿No? Y les pongo un ejemplo. Informar a clientes, a empleados, a familias. ¿Qué tanto informar? Yo les puedo dar una recomendación. Mientras más, mejor. Sobre todo en este momento de crisis. Paso número 6. Considera todos los canales por teléfono, pegando hojas en la empresa. Mientras más información, mejor. Y prueba todos los canales. Y voy a terminar con el paso número 7. Y este es bien importante. Piensa en el futuro, ¿no? Ahorita muchas empresas mandaron a su personal a casa. ¿Qué le vas a decir a las personas cuando regresen? Es bien importante definirlo desde ahorita. ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? ¿Por qué medio? Cuando estén en sus casas. Establécelo, trabaja en eso. Es súper importante. Desde el punto de vista comercial, ¿cómo te vas a comunicar con tus clientes para recuperar su confianza una vez que pase esta situación? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué estuviste haciendo durante este periodo para recuperar su confianza? Es bien importante. Defínelo ahorita. Una recomendación también como empresas, si vamos a estar en casa, establece metas. Trabajen en algo, trabajen en planeación, trabajen en la comunicación. Sigan trabajando en definir estrategias para lograr más compromiso de los empleados, para lograr que las personas se preparen, para que lean libros, establezcan clubes de lectura, no sé. Aprovechen esta situación para ser mejores como empresa. Con eso termino. La verdad, tenía otras cosas preparadas para ti, pero desde el punto de vista comercial, por ahí si quisieran alguien más información de eso, yo preparé, siempre me gusta eso, ¿no? Preparar mucha información. Ahorita ya nos ganó el tiempo. Voy a recontestar, ya me pasaron unas preguntas y voy a contestar estas preguntas. Dice, una pregunta de Mexicali, dice, ¿qué deben hacer los líderes si ya estalló la bomba? Bueno, es una expresión, ¿verdad? No hay bombas ni nada, salvo que sea una bomba yucateca, pero
pero ya creo que entiendo a lo que se refiere la persona. Bueno, si ya está la situación pues fea de que a lo mejor hay personal inconforme, temeroso, que no quiere trabajar, que se salió al patio, lo que sea. Uno, informar. Dos, empatizar y hablar. Y una recomendación para los voceros, para empatizar. Identifica los valores de tu organización y habla de eso. Habla de cómo han cuidado la seguridad por muchos años. Empatiza de esa manera, ¿no? Y tres, da pasos a acciones concretas, sobre todo poniendo la seguridad del personal como punto más importante. Otra pregunta que nos mandan dice, ¿por qué las personas no entienden la importancia de las medidas de higiene? Bueno, sí es cierto, ¿no? Es importante que no nos cansemos de repetir. Y hay una razón por la cual las personas pareciera que no entienden la importancia de las medidas que se están tomando. Y la respuesta es bien sencilla, es porque tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo, pues ni escuchamos, ni entendemos. El miedo genera ese impacto, ¿no? Como que nos saca de concentración, nos saca de foco, y las personas cuando tienen miedo, por decirlo de alguna manera, no entienden razones, ¿no? Entonces es interesante, mientras más miedo, debemos de tratar de ser más claros, más pacientes, más empáticos con las personas para lograr atravesar la barrera que nos pone el miedo. Otra pregunta, ahora sí nos mandaron muchas preguntas. Dice, ¿cómo deben los líderes evitar estresarse ellos? Pues sí es muy importante porque como líder, pues vienen las personas, ¿no? Viene el personal y te hace muchos cuestionamientos, muchas demandas. Y esto puede ser muy agotador, muy cansado para los líderes en la organización. Una recomendación que yo les haría es, bueno, son varias en realidad, ¿no? Una es para los líderes hacer ejercicio todos los días, ¿no? Salir a caminar, que nos dé el sol, fortalecemos el sistema inmunológico, es algo muy importante. Otra cosa que es súper recomendable y que muchos líderes en todo el mundo hacen actualmente es meditar. Meditar es algo que ayuda en muchos sentidos, pero sobre todo para el manejo de estrés. Es una recomendación que hacemos. Normalmente, si no sabemos meditar, hay muchos recursos en internet, en YouTube, audios, videos de meditación. Si pones ahí meditación en español, te van a salir cientos, si no es que miles, de herramientas para poder hacer meditaciones que te pueden ayudar al manejo del estrés y que es muy importante, ¿no? Me gustaría también terminar con este mensaje, ¿no? Hay que entender que cada una de las etapas que estamos experimentando dentro de esta pandemia es un cambio no esperado, es una sacudida a nuestra forma normal de operar. Y como pasa eso, es muy importante entender que estamos experimentando de alguna manera un duelo por esta situación que estamos experimentando. Y el primer paso ante este duelo, los invito a concientizarlo para no alimentar el duelo más de lo necesario, ¿no? El primer paso, pues es la negación. Entonces, hay que entender esto para no caer en negación de todos los cambios que requerimos hacer de adaptación para el manejo adecuado de esta comunicación en esta crisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos dio mucho gusto llevar esta información a todos ustedes. Esperemos que sea de utilidad y si tienen más preguntas, por favor, manuel@chavarinvelasco.com o elena@chavarinvelasco.com o aquí en el Zoom, escríbelo
todo queda registrado y con mucho gusto nosotros te hacemos llegar información que te pueda ayudar a superar esta situación. Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto en otra experiencia de este tipo, ahorita a distancia.